Esta historia no es para cualquiera. No trata de fantasmas ni maldiciones. Habla de algo que puede que ya tengas dentro y aún no lo sepas. Imagina despertar cada mañana y sentir que hay pensamientos en tu cabeza que no son tuyos. Palabras que no dijiste. Ideas que no recordás haber pensado. Una frecuencia que no puedes apagar. En la primera parte, conociste a un hombre que escuchaba algo que no debía estar allí. Pero lo que él no sabía es que no estaba solo. Hoy, la señal se ha abierto. Y si estás escuchando esto, ya formas parte. Interferencia. ¿Alguna vez has sentido que tus pensamientos no son completamente tuyos? Como si una idea no naciera de ti, sino que alguien más la hubiera sembrado en tu cabeza, silenciosamente. Esta no es la historia de una posesión, ni de fantasmas. Es peor. Es la historia de una mente invadida por algo que no debería existir. Una conciencia ajena. Una señal. Y puede que, después de escucharla, esa voz también te encuentre a ti. Durante un tiempo, creí que estaba perdiendo la razón. Es un pensamiento común cuando la lógica se deshace como hielo entre los dedos. Pero lo mío no comenzó con gritos, ni alucinaciones, ni siquiera con miedo. Comenzó con una intuición. Una certeza sutil, una brisa apenas perceptible en el fondo de la mente. Como si alguien, sin tocarte, soplara una idea en tu nuca. Al principio la llamé coincidencia. Luego la llamé intuición. Finalmente, me rendí y acepté lo que en verdad era, interferencia. No como la estática de un televisor viejo. Era más íntima, más viva. Una frecuencia ajena que no se oía, pero se sentía. Y desde entonces, supe que no estaba solo dentro de mi cabeza. Recuerdo el primer momento con absoluta claridad. Estaba haciendo fila en un banco, una mañana común, nada parecía fuera de lugar. Pero sin motivo, sin un solo pensamiento previo, me invadió una urgencia. Sal de aquí. No con palabras. Fue una emoción pura, concentrada, tan sólida como el instinto de supervivencia. Me giré y me fui, sin pensar. 10 minutos después, alguien entró y abrió fuego. Mataron a una cajera. Las noticias lo confirmaron esa tarde. Mientras miraba la televisión, sentí que algo dentro de mí sonreía. Y fue entonces cuando supe que esa voz había tomado una decisión por mí. Y que yo le había obedecido. Desde ese día, empezó a repetirse. A veces era un simple impulso para cambiar de calle, evitar un lugar, no responder una llamada. Y cada vez que lo ignoraba, algo terrible sucedía. Vi a una madre con su bebé cruzar la calle. La interferencia me ordenó que me detuviera. Me detuve. Un coche sin luces la atropelló segundos después. No sobrevivieron. Una semana más tarde, mi hermana me llamó repetidamente. Esa vez, la voz fue más insistente, no contestes. No lo hice. Esa noche recibí un solo mensaje suyo, ayúdame. La encontré al día siguiente. Aún respiraba. Pero el corte en la muñeca fue demasiado profundo. Dicen que podría haber sido un accidente. Yo sé que no lo fue. Con el paso de los días, la interferencia fue haciéndose más clara. Ya no eran impulsos. Eran intenciones. Deseos prestados que sentía como propios. Como si alguien usara mis pensamientos como una marioneta para ensayar sus caprichos. Me hablaba desde adentro, pero con acento extraño. Como una lengua sin palabras. Quería cosas. Me empujaba a observar gente. A cambiar mi rutina. A evitar el contacto humano. Me pedía silencio, aislamiento. Cada vez que lo obedecía, ocurría una tragedia. Y cada vez que dudaba, el zumbido mental se convertía en tormenta. Una noche cualquiera, mientras comía solo,
me dictó una dirección. Una calle que no conocía, una casa que nunca había visto. Un nombre, Federico Granja. Lo busqué. Era real. Un hombre común, contador público, sin antecedentes, sin conexiones. Vivía solo, tenía un gato. Lo supe todo sin saber cómo. Y esa noche, sin planearlo, me encontré frente a su casa con una linterna, un cuchillo, guantes. No recordaba haber preparado nada. Solo estaba ahí, mirando por la ventana, sintiéndome absorbido por una voluntad ajena. Me quedé inmóvil durante horas, esperando una orden que, por alguna razón, no llegó. Solo una presencia, mira. Aprende. Aún puedes perderlo todo. Salí corriendo. Vomité 2 cuadras después. Me sentí como un traidor de mí mismo. Pero también, en lo profundo, supe que la interferencia se había decepcionado de mí. Eso lo empeoró todo. Durante los días siguientes, el zumbido se convirtió en algo constante. Como una radio encendida a un volumen que solo yo podía percibir. Ya no dormía. Ya no pensaba en mí. Era como vivir con otra entidad alojada detrás de mis párpados, susurrando dudas, retorciendo la lógica, borrando mi voz interior y reemplazándola por su eco. Me hablaba en sueños. Me mostraba rostros desconocidos. A veces, me despertaba con lágrimas en los ojos, o con heridas leves en los brazos que no recordaba haberme hecho. Perdí el trabajo. Mi familia dejó de buscarme. Y en ese silencio, la señal se hizo más fuerte. Una noche, desperté en una habitación que no reconocí. Las paredes estaban acolchadas. Tenía los brazos atados, y me hablaban a través de una ranura. Un doctor con voz suave me decía que llevaba 3 semanas ahí. Que había sido encontrado en un apartamento ajeno, desorientado, murmurando cosas sin sentido. Me mostraban videos donde aparecía yo, hablando con nadie, caminando sin rumbo, escribiendo nombres en las paredes. Nombres de personas desaparecidas. Las autoridades pensaban que tenía un brote psicótico. Que sufría de una forma rara de esquizofrenia. Pero ellos no saben la verdad. Ellos no la sienten. Porque aún aquí, en este lugar sin tiempo ni ventanas, la interferencia no ha cesado. A veces se debilita, como si buscara otra antena. A veces siento que se va. Pero luego vuelve. Con más fuerza. Y cuando lo hace, entiendo que nunca estuvo interesada solo en mí. Yo fui un canal. Una prueba. Un experimento. La interferencia no busca controlar. Busca expandirse. Y si lograste escuchar esta historia, si alguna parte resonó contigo, si alguna vez has sentido que un pensamiento no era tuyo, entonces ya te ha encontrado. Ya no estás solo. Frecuencia abierta. Lo último que recuerdo es estar en una habitación acolchada. Atado. Destrozado por dentro. Había aceptado que no estaba solo en mi mente. Que algo, una señal, un parásito sin cuerpo, se había instalado dentro de mí. Pero esta historia no terminó allí, porque lo verdaderamente aterrador no era la interferencia. Lo aterrador era saber que hay otros como yo, y algunos ya no se resisten. Creí que estaría a salvo dentro de este lugar. Después de todo, los locos viven encerrados, ¿no? Pensé que un cuarto blanco, sin ventanas ni cuchillos, sería el fin del tormento. Pero estaba equivocado. Porque la interferencia no necesita puertas abiertas. Solo necesita silencio. Soledad. Un cerebro disponible. Y en este lugar, no falta ninguno de esos ingredientes. La primera semana fue confusa. Drogado. Examinado. Rellenando formularios que no recuerdo. Hablando con psiquiatras que me trataban como a un insecto en un frasco. A todos les decía lo mismo,
no estoy enfermo. Estoy ocupado. Hay alguien más en mi cabeza. Me daban más sedantes. Me sonreían. Pensaban que era parte de la patología. Pero yo sabía que no era paranoia. No esta vez. No cuando la interferencia empezó a hablarme con la voz de uno de ellos. Fue durante la segunda semana que noté algo extraño. Un enfermero. Alto, ojos vacíos. Nunca decía mucho. Solo aparecía cuando era su turno de inyectarme. Una noche, mientras me aplicaba algo que me dejó el cuerpo pesado y el alma flotando, lo escuché. No con mis oídos. Lo sentí. Ya casi es hora. La frecuencia está subiendo. No lo dijo. Lo proyectó. Como si su mente hablara en el mismo lenguaje que la interferencia usaba conmigo. Por un segundo, nuestras conciencias se tocaron. Y comprendí, él también la escuchaba. Desde entonces, lo observé con cuidado. No era solo un enfermero. Lo vi hablando con pacientes que no existían. Lo vi escribiendo símbolos en papeles que luego quemaba. Una vez, lo seguí en silencio cuando me dejaron caminar por el patio interior. Él entró a un depósito, creyendo estar solo. Abrí apenas la puerta. Y lo vi con otros dos. No hablaban. Solo se miraban. Y en medio de ellos había un viejo radio de onda corta. Encendido. Sin dial. Solo ruido blanco. Y, debajo del ruido, algo más. Voces. Muchas. Superpuestas. Hablando al mismo tiempo. Como si fueran una sola. Desde ese día comprendí la verdad, la interferencia no era un accidente. Era una frecuencia compartida. Una red. Y yo no era un receptor especial. Solo era uno más. Un nodo. Un peón. Pasaron días sin que me hablaran. Como si me hubieran puesto en espera. Como si en otro lugar, otras mentes estuvieran recibiendo órdenes más importantes. Durante ese silencio, empecé a escribir. No con palabras normales. Usaba símbolos, trazos que no recordaba haber aprendido. Los médicos lo llamaban criptografía disociativa. Para mí, era dictado. A veces, al terminar una hoja, la quemaba. Otras, la dejaba debajo de la cama. Solo para encontrarla al día siguiente, reescrita. No con mi letra. Pero con la misma tinta. Como si alguien más, en otro plano, estuviera completando mis pensamientos. La noche del 29 de abril, la interferencia volvió con fuerza. Sentí un zumbido ensordecedor durante horas. Me cubrí la cabeza con la almohada. Grité. Golpeé las paredes. Nadie vino. Nadie intervino. Entonces la voz se formó, completamente clara. No era un impulso. Era una frase completa, como si alguien hablara por primera vez en un idioma que entendía perfectamente. Vamos a sincronizarnos. No resistas. Y lo siguiente que vi fue un pasillo. No el del hospital. No uno físico. Era un corredor mental. Blanco, sin sombras. A cada lado, miles de puertas cerradas. Y detrás de cada puerta, una mente como la mía. Algunas lloraban. Otras gritaban. Pero unas cuantas, unas pocas, sonreían. Vi a uno de ellos abrir su puerta y caminar hacia el centro del corredor. Lo reconocí. Era el enfermero. Se paró allí, en medio de la nada, y habló. Somos la antena. Ustedes, los transmisores. Pronto, seremos la señal. Me desperté bañado en sudor. No en mi cama, sino en una sala desconocida, rodeado de más pacientes. Todos con ojos abiertos, mirando hacia el techo. Inmóviles.
No dormían. No respiraban fuerte. Solo esperaban. Y comprendí, algo estaba ocurriendo. Algo más grande. La interferencia ya no era un susurro individual. Era una transmisión global. Y cada uno de nosotros estaba recibiendo la misma programación. Hoy es el día en que liberan a varios pacientes. Los médicos dicen que han mostrado mejoría. Que están listos para volver a la sociedad. Pero yo los he visto. A la noche, en el comedor. Hablando entre ellos sin mover los labios. Mirando las cámaras. Haciendo mapas con las cucharas. Están sincronizados. Están listos. Y sé que el día que me suelten, no seré el mismo. No porque esté curado. Sino porque ya no me pertenezco. La señal es más fuerte ahora. Ya no pide permiso. Solo se transmite. La señal ya no necesita cuerpos. Solo mentes abiertas. Tal vez tú la estás escuchando. Tal vez ya empezaste a ver los símbolos. Tal vez ya formas parte. Si en algún momento, después de escuchar esta historia, sentiste un eco dentro de ti, no intentes huir. Es demasiado tarde. Ya estás sintonizado.